Así me gusta, toditos puntualitos. Qué bueno, qué bueno. Felicidades a todos, felicidades. Todos con la cámara. Ok, ok, ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a preguntar. Robert Domínguez, Ana y Abigail, favor, las cámaras. Ok, entonces vamos a continuar. Estaba compartiendo la presentación. A ver, aquí tengo varias presentaciones encima. ¿Cuál es la que estaba? Clase 2 aquí. Creo que esa es. Aquí es. Ok. ¿Me avisan si están viendo la presentación? Sí, ya Mira. se ve. Sí, se ve. Ok. Sí, profe. Espérate, que vamos a aceptar aquí 6 personas en la sala de espera. ¡Qué barbaridad! Y voy a dejar de compartir. Espera. Esa gente que está entrando cámara. Rachel, mira, Emily. Bueno, ¿y cuántos sabemos conectados? Habemos 27 conmigo, ¿está bien? Son como tres. Ok, solo tres faltan. Muy bien, muy bien. Ok, entonces voy a compartir la presentación. ¿Cuál era? Creo que esta es. No, 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 no. Esta no es. Es que tengo abierta aquí para la presentación. Vamos a ver. ¿Cuál es la que estaba? Presentación número 2. Esta es. La están viendo, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Entonces, estamos en esta, hablando de los lípidos, ya habían visto la diferencia, los fosfolípidos, ¿verdad? Ahí estábamos en esta. Y después mirábamos que son totalmente insolubles en agua. Estamos hablando de los esteroides. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Continuando con los lípidos, entonces. Funciones de los lípidos. A ver, recordemos que las funciones. Ve, muchachos, aquí está lloviendo por mi casa, ¿no? Está lloviendo recio, fíjate. Está raro el clima. Bueno, continuando con, con los lípidos, recuerden cuando miramos los carbohidratos, la principal función era ¿cuál? Suministro de energía. Aquí igual, vamos a ver, mire, reserva energética. Mire, producen el doble de energía que los glúcidos. ¿Se fijan? ¿Cuánto produce un carbohidrato? Por cada gramo metabolizado te da 4,1 kilocalorías. Los lípidos dan 9,4. Miren, 9,4, más del doble. Ok. Pero también tienen función estructural. Están las bases estructurales de la membrana de la célula. Es decir, la célula está formada por una bicapa lipídica, ¿verdad? Ok, ahí está el esquema. También tiene protección, aislamiento térmico. Tiene función reguladora, como el caso de algunas hormonas y vitaminas que son de origen esteroidea, ¿verdad? Ok, esas son las funciones de los lípidos, general de los lípidos. Eso terminó. Tengo que compartir esto y vamos con otra presentación. Esta sí no está subida. ¿Dónde está? Creo que esta es. Mi aviso se le están viendo. ¿La miran? Sí, se ve. Sí, profe. Ok, entonces aquí tenemos generalidades de las terceras macromoléculas. ¿Que cuáles son? Ahí dice las proteínas. Las proteínas. Ya miramos los lípidos.
Los carbohidratos primero, los lípidos, ahora las proteínas, ¿verdad? Ok, dice ahí, proteína enzima. Actúan como catalizadores biológicos, aumentando las velocidades. No, no, disculpen, estoy con la última presentación. Ya decía yo, estaba con la última, pues. Ahí el asunto, aquí comienza. Las proteínas. ¿De qué se compone, muchachos? Angélica López, ¿cuáles son los elementos químicos que están ahí? Angélica López. Eh, hidrógeno, oxígeno y carbono sería. ¿Y qué otro más? La N, Y, ah, la N, nitrógeno, nitrógeno. y la S, azufre. Sodio. Ya Eso. vamos. No, no es sodio, azufre. Azufre, azufre, azufre. Sodio es Na. Vamos viendo ya la diferencia con los carbohidratos y los lípidos. Los carbohidratos y lípidos ambos estaban formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí también tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero además de eso tienen nitrógeno, ¿ya? Y un poquito en menor proporción el azufre. Son polímeros de aminoácidos, es decir, están formados por aminoácidos. Entonces les va la segunda tarea. La segunda tarea. Que ustedes van a escribir el listado de los aminoácidos. ¿Cuáles son los aminoácidos? ¿Cuál es su estructura y clasificación? ¿Me explico? Aminoácidos, estructura y clasificación. Ok. Después voy a dar más tareas. Entonces ahí tenemos que los aminoácidos de estructura general forman, mediante el enlace peptídico, forman las proteínas. Ahora, las proteínas, muchachos, pueden ser un peptido de pocos aminoácidos, se va a llamar oligopeptido, de 10 a 100 aminoácidos. Ok, por lo tanto, una proteína es un polímero de más de 100 aminoácidos, con peso molecular de más de 5.000 unidades, ¿no? Entonces, tenemos holoproteína formada exclusivamente por aminoácidos y la heteroproteína que tiene además de aminoácidos otros grupos ahí, ¿verdad? Tienen elevado peso molecular, son el 50% de la materia viva, y están formados por la unión de 20 aminoácidos. Por eso ustedes van a buscar estos 20 aminoácidos, va a ser la tarea, su fórmula estructural, su nombre y su clasificación. Son Profe, una fundamentales consulta. ¿Eso va a ir en el mismo documento de la primera que en, dejó o va a en, ir en en otro? el mismo documento de la primera. Toda la tarea va a ser, después va a aclarar al final. Lo que pasa es que ahorita poco a poco voy dando. Voy, y vos, Argeri, ¿cómo estás haciendo con la clase presencial de plano, la de la semana pasada? ¿Te dijeron qué es lo que Eh, mira? sí, yo he estado pendiente con unas Bueno, compañeras bueno, de ok, todo lo que han estado dejando. Me han pasado ok, los apuntes. ok. Bueno, tenemos que son Licenciado, específicos. disculpe. Con ¿Sí? respecto a al tercer trabajo, realizar lo que es la forma estructural y ahí es que me quedé, no le pude escuchar porque tenía intervenciones con el internet. ¿Cuál es el tercer trabajo? Segundo, querrá decir. Y El segundo, perdón. segundo, el primero, van a hablar ustedes de los ácidos grasos, su fórmula, estructura, clasificación. El Ajá. segundo, van a hablar de los aminoácidos, estructura, clasificación. ¿Ah? Y los nombres, obviamente. Ok, Sí. bueno, ok. Entonces, continuamos entonces con las proteínas. Aquí esa parte es muy importante. A ver, las proteínas, muchachos, por ejemplo, en los humanos, se encuentra mucho en la piel, en las uñas, que es el músculo, la miocina, pero en la piel es la queratina. Entonces, si usted alisa el pelo, te está haciendo un daño en la estructura de la proteína. ¿Pero en cuál estructura? Para entender la proteína, hay una estructura, su estructura tridimensional está dividida en cuatro. En cuatro. Mire,
Se distinguen cuatro niveles de complejidad de una proteína. Tenemos la estructura primaria. Pongan mucha atención a eso. ¿Qué están viendo ahí, muchachos? En la estructura primaria, ¿qué están viendo? Dime, ¿qué miran? ¿Qué miran? Como un gusano esa cosa. Un gusano, ¿verdad? ¿Y qué hay dentro de gusano? Unas pelotitas. Miraron, ¿verdad? Sí. Esas pelotitas son los aminoácidos. Y este gusanito sería la estructura primaria. Es decir, que la estructura primaria es la unión de los aminoácidos, ¿no? Que conforman la proteína. En la estructura secundaria, ¿qué están viendo ahí? ¿Qué están viendo en la estructura secundaria? Algo enrollado, ¿verdad? Como una hélice. Es la misma estructura primaria que se enrolló sobre sí misma, que puede tener forma helicoidal o plana. Esa es la estructura secundaria. En la estructura terciaria es la misma primaria que se enrolló todavía más y forma ahí un globo, ¿verdad? Una estructura globular. Y la cuaternaria es el conjunto de varios globos. Ahí tenemos, por ejemplo, este que está aquí, el azul, o el marrón y el rosado. Esas son las cuatro estructuras, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Miremos en detalle esto. Ok. Estructura primaria. ¿Qué dice ahí? Solki, lea, ¿qué dice? En la estructura primaria, secuencia de aminoácidos indica los aminoácidos que componen la proteína y en qué orden se sitúan. Ok. Secundaria, Solki. Estructura secundaria, disposición de la secuencia primaria en el espacio. Terciaria. Estructura terciaria se forma al plegarse sobre sí mismo la estructura secundaria. ¿Y la cuaternaria? Estructura cuaternaria se produce cuando se unen varias cadenas polipeptídicas. Muy bien, muy bien. Entonces aquí tenemos en la estructura de una proteína, ¿verdad? Son cuatro niveles de complejidad. La primaria, ¿qué cosa es la primaria? Es a ver, la proteína está formada por aminoácidos, que es la tarea que ustedes van a hacer. Estos aminoácidos, la secuencia, cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Esa secuencia se llama estructura primaria, ¿no? La secundaria es cuando ellos en el espacio se acomodan y van a enrollarse, van a tener forma de hélice. Esa es la estructura secundaria. La terciaria es cuando la estructura secundaria se enrolla sobre sí misma todavía más. Ahí dice al plegarse la estructura secundaria. Y la cuaternaria es un conglomerado de varias estructuras terciarias. Esa es la estructura de la proteína. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa el término desnaturalización? Fíjense bien. La desnaturalización es la pérdida de la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. Y como consecuencia, la proteína va a poder cumplir con su función. Vamos a ver cuáles van, ya vamos a ver las funciones. Pero puede estar provocando, ¿qué puede provocar? La pérdida de las funciones, o sea, la desnaturalización. Cambio del pH, temperaturas altas o bajas, o sustancias naturalizantes, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Fíjense el esquema. Esa es una proteína nativa, normal. Se va a desnaturalizar. Miren cómo queda. Pierde sus propiedades. Esa es la proteína desnaturalizada, es decir, ha perdido su función. Pero ese proceso puede ser reversible. Entonces, en algunos casos, la desnaturalización puede ser, en algunos casos, ¿verdad? Y estamos hablando que en estos casos se va a dar una renaturalización, ¿verdad? Una renaturalización. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos, ahí vamos a ver los ejemplos de un rato, las proteínas. Tenemos ejemplos de proteína, la queratina, la proteína natural del cabello y de las uñas. Pero vienen las mujeres, por ejemplo, muchos ellas hacen especialismo en el cabello y se pintan.
Cuando una dama se alisa el pelo, se lo encolocha o se lo pinta, lo que está haciendo es un daño en la estructura primaria de la proteína. Estás dañando la queratina. Pero pregunto, la muchacha que es pelo encolochado y lo alisa, ¿qué pasa después de un tiempo? ¿Qué pasa con el cabello? ¿Queda liso de por vida? No, los rizos No. son difíciles de que se vuelvan a hacer. Entonces, ¿qué significa? Que la proteína vuelve a tomar su forma natural, se renaturaliza. O igual cuando pinta, la pintura del cabello es un gran daño a la queratina. Es por eso que cuando las mujeres se alisan mucho el pelo y se pintan, siempre es una debilidad para el pelo. Después tienen que vitaminarlo, ¿verdad? Ese proceso se llama desnaturalización y renaturalización. Ok. Entonces, ahora vamos con la clasificación de las holoproteínas, es decir, que solo tienen aminoácidos. Tenemos dos grandes grupos, fibrosas y globular. Eso no se puede olvidar. Las proteínas se dividen en fibrosa y globular. Las fibrosas, ¿qué dice ahí? Se encuentran a lo largo de una sola dimensión, es decir, van a tener una estructura lineal, ¿no? Son proteínas insolubles en el agua. No se puede disolver en el agua. Tienen función estructural o protectoras. Y aquí vienen los ejemplos de proteínas fibrosas. El colágeno. Mire dónde se encuentra el colágeno. ¿Qué dice ahí? Tejido conjuntivo, piel, cartílagos, uñas, etcétera, ¿verdad? Eso es el colágeno. También los tendones en la córnea, etcétera. Ok. Después tenemos la miosina y actina, responsables de la contracción muscular, es decir, se encuentran por lo tanto en los músculos. La queratina, habíamos dicho, ¿dónde se encuentra? En los cuernos, en los animales, ¿verdad? Los mamíferos, por ejemplo, la vaca, qué sé yo, los cuernos. En las uñas, en el pelo y en la lana de los animales, ¿verdad? Ok. La fibrina, que está en la coagulación de la sangre. La elastina, que es una proteína elástica. Estos son ejemplos de proteínas fibrosas, ¿verdad? Ok. Vamos con las globulares. Ahí dice, más complejas que las fibrosas. Las fibrosas tenían forma lineal, es decir, una sola línea. Aquí las fibrosas son enrolladas. Miren, plegadas en forma más o menos esférica. Y aquí me faltó algo. Aquí dice que las fibrosas son insolubles en agua. Pues las globulares son solubles, es falso. Ejemplo, tenemos albúmina. ¿Qué hacen la albúmina? Transporte de moléculas o reserva de aminoácidos. Las globulinas, que tienen diversas funciones, como la inmunoglobulina, que forman parte de los anticuerpos. Las histonas y protaminas, que están asociadas al ADN, permitiendo su empaquetamiento. Entonces, este cuadro comparativo tenemos la clasificación de las moléculas, que son fibrosas y moleculares. ¿Estamos claros? Ok, muy bien. ¿Qué tenemos acá ahora? Clasificación de las heteroproteínas, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí tenemos que las proteínas, la heteroproteína, pueden tener lo siguiente. Miremos. Tienen el ejemplo, el conjunto, la heteroproteína y el grupo postrético. En este caso, tenemos la hemoglobina como ejemplo. La hemoglobina, muchachos, tiene grupo porfírico, eso estamos haciendo nosotros en bioquímica 2, la porfiría, muy importante. Y ahí está el grupo hemo, que es el pigmento. Tenemos, por ejemplo, la cromatina, es una nucleoproteína y haz nucleico, el grupo prostético. ¿Qué es el grupo prostético? La parte que no es proteica, ¿no? Tenemos la heteroproteína, que es la proteína en sí, y la parte no proteica. Después tenemos la glucoproteína, el nombre te indica, glucoproteína es la unión de una proteína con los glúcidos.
forma lo que es glucoproteína. El ejemplo es fibrinógeno. Tenemos las fosfoproteínas, el ácido fosfórico con la proteína, forma la caseína, que es la proteína natural de la leche. Lipoproteína es lípido con proteína, forma lipoproteína. Ejemplo, kilomicrones. Aquí hay muchos ejemplos. Yo solo puse kilomicrones. Ahí están los HDL, LDL, colesterol bueno, colesterol malo. Eso vamos a ver más adelante. Ahorita recordemos que solo estamos con generalidades, ¿verdad? Ahora viene esta parte importante, las funciones. Vamos a recordar que los carbohidratos, las proteínas, tenían principal función el suministro de energía. Vamos a ver acá con las proteínas cuáles son las funciones. Mire, estructural. Colágeno en los huesos y cartílago. Es decir, una de sus funciones es la estructura. Forman parte de la estructura como los huesos, el cartílago, la queratina y la uña de los pelos. Transportadora. ¿Qué significa eso? Que transportan, por ejemplo, ahí tenemos el esquema, la hemoglobina, transporta el oxígeno en la sangre, ¿verdad? Una función transportadora. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre y las que transportan el colesterol, ¿correcto? Otra función reguladora. Mire, como la insulina y la hormona de crecimiento. La insulina regula cuánta glucosa pasa a la sangre. Tiene funciones contráctiles, por ejemplo, en los músculos. La actina y la miocina en la contracción muscular, ¿verdad? Defensa inmunitaria. Son moléculas que defienden el cuerpo, los anticuerpos, defienden el cuerpo de invasores para las enfermedades. Y esa última función, yo diría la más importante de las proteínas, que forman las enzimas. Las enzimas vamos a hablar en 2 semanas o una semana, todo en concreto de la enzima, ¿verdad? Que son la función para acelerar. Como ustedes miran, las funciones de las enzimas son mucho más variadas y en mayor cantidad comparada con ¿qué? Comparada con con los carbohidratos y eh, los carbohidratos y los lípidos, ¿verdad? Entonces, esos son diferentes funciones: estructural, transportadora, reguladora, contráctil, defensa inmunitaria y enzimática. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es las proteínas enzimáticas, pues. Las proteínas enzimáticas. Disculpe un segundito. Ok. Proteínas enzimáticas. Habíamos dicho que la principal función son las enzimas enzimáticas. Ok. En este caso, actúan como catalizadores biológicos. Ok. Dice, actúan como catalizador biológico, aumentando la velocidad de las reacciones metabólicas. A usted nunca le ha pasado a sus padres, por ustedes porque están chavos, a sus padres dice, comió algo y dice, ay, hijo, comprame una enzima digestiva. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a comprar eso para digerir más rápido los alimentos. Y ahí viene lo que son los catalizadores biológicos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de cómo actúan. Disculpen. Disculpe, don Ismael, ya te escribo, estoy en clase virtual. Deme una media hora. Ok. Entonces, en este caso, actúan como catalizador biológico. Aquí vamos a ver el esquema. Esta es una enzima.
que es una proteína. Y aquí tenemos los sustratos. Los sustratos es donde va a actuar la enzima. Fíjense bien en los colores, ¿eh? Se unen. Y mire lo que formó. Forma un complejo enzima-sustrato. Complejo enzima-sustrato. Después se separan. La enzima sale intacta. Y miren cómo quedó el sustrato unido. Es decir, la idea era unirlos. Entonces, actúa sobre las enzimas, perdón, sobre las sustancias para acelerar la velocidad con que reaccionan, ¿verdad? A eso se llama el modelo llave-cerradura, que las enzimas actúan sobre los sustratos. Los sustratos de la sustancia lo que van a actuar, ¿para qué? Para aumentar la velocidad de una reacción. Es decir, si no está una enzima, las reacciones químicas ocurren, pero de manera lenta. La enzima es como un catalizador, va a aumentar la velocidad de la reacción química, pero, ¿cuál es el pero? Que miren acá, la enzima sale intacta. Ella acelera la reacción, pero ella después se recupera nuevamente para poder actuar de nuevo. Es decir, que ella no sufre cambios en su estructura, solo acelera el proceso. A eso se llaman las enzimas. Y hay varios tipos de enzimas, pero su principal función es hacer con que las reacciones bioquímicas sean más rápidas. Y el esquema va a ser enzima más sustrato, forma el complejo multienzimático, enzima sustrato, después se libera la enzima y se forma el producto, ¿verdad? Ok, hasta aquí es la presentación. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a ir este rango. Fíjense, ¿cuál es la tarea número 3? La tarea número 3, ustedes, vamos a hablar de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos, pero de punto de vista de su obtención en los alimentos. Me vas a hacer un listado de cuáles son los alimentos ricos en carbohidratos, cuáles son los alimentos ricos en proteínas y cuáles son los alimentos ricos en lípidos o grasas. ¿Estamos entendiendo? Del punto de vista bioquímico, alimentos ricos en carbohidratos, alimentos ricos en lípidos y alimentos ricos en proteínas. Esa es la tercera tarea escrita. ¿Estamos ahí? ¿Quedó claro? ¿Solo poner eso Sí. o no quiere nada más? ¿Cómo así? O Usted sea, vamos. solo poner qué alimentos son, o sea, No, como no. un esquema, como un Sí, esquema. pero espere, no he terminado. Pues. Vamos a poner eso. Usted va a buscar las fuentes de alimentos. Y ahí nomás va a poner las cantidades que hay en cada alimento. Eso es muy importante. Usted me va a decir, el arroz tiene carbohidratos. Por 100 gramos, ¿cuántos carbohidratos me da? ¿Estamos entendiendo? Ok. ¿Quedó claro? Es. Ahí también, en esa misma tarea, entonces ya le damos 3 tareas, 3 preguntas, ¿verdad? La primera, de los carbohidratos. La segunda, ¿qué era de los carbohidratos? ¿Qué era de los carbohidratos? Lista de los aminoácidos, estructura y clasificación. Ese es de las proteínas. De los carbohidratos, ¿qué era la primera tarea? La primerita, ¿qué di? Ya se lo olvidó. Nombres principales, ácidos grasos, fórmula y clasificación. Correcto. Ok. Eso. Ahora, después de todo eso, para terminar esa tarea, yo quiero que ustedes me hagan un cuadro comparativo entre las funciones de carbohidratos, lípidos y proteínas. Cuadro comparativo. Funciones de carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Estamos? Ok. Eso es la tarea que voy a dar una semana, van a hacer bien. Ahora también voy a habilitar un foro. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo o no? Sí, Sí, El claro. foro va a estar habilitado a las 11 todo el día de hoy y mañana. 2 días voy a dejar. ¿De qué vamos a hablar en el foro? En el foro, ustedes van a buscar información sobre el esquema llave cerradura de las proteínas y van a hablar de eso.
¿Estamos claros? Repito, esquema, llave, cerradura de las proteínas. ¿Estamos? Sí. Bueno, Sí, profesor. esquema, llave, cerradura de las proteínas. Ok, vale pues. Eso es lo que vamos a hablar. ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro? Pregunto, ¿todo el mundo subió la tarea de la semana pasada? No. No, a ¿Se mí lo me hay? hace ¿Ah? Profe, nosotros, bueno, yo la mandé, pero todo lo de la semana pasada, pero lo mandé de un solo, no lo mandé. Creo que se cerraba hoy. Pero ¿cómo de un solo? No te entiendo. Mandé todo en un solo documento. Ah, sí, no importa. Yo lo descargo, voy viendo poco a poco. Claro, así era. Pero quiere el dibujo. Esa tarea, muchachos, ustedes la subieron, pero yo la voy a querer en físico el día de la próxima clase presencial. ¿Oyeron? Me la llevo en físico el día martes próximo, pues. ¿Oyeron? Yo la quiero en físico para O sea, discutir y hablar. ok, está bien. Entonces, todo en general, tanto como el cuadro o solo el dibujo. Todo, Ah, ok. todo. Igual que esa tarea de ahorita. Esa tarea de ahorita vamos a subirla, ¿no? A la página como evidencia de que usted lo hizo para poner los puntos. Pero usted va a llevar en la clase presencial para que lo discutamos. ¿Estamos claros? Que sería el próximo martes. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? Bueno, si no, Profe, el próximo martes no vamos a tener folleto, ¿o sí? yo voy a avisar en el grupo. Estoy viendo todavía, estoy buscando información. Voy a ver, yo estaba pensando en eso, pero me diste el pensamiento. Pero el grupo yo avisaría, pues, o sea, para que estén preparados económicamente, es cierto. Pero yo les avisaré con tiempo, ¿oyeron? Profe, el listado de los alimentos es desde el punto de vista químico. Así fue Bioquímico. que bioquímico. Bioquímico, Ok, bioquímico, sí, desde el ok. punto de vista bioquímico. No me pongo, porque está buena la pregunta de la Archeri, porque hay clasificaciones según, digamos así, en términos de culinaria, pues eso, de gastronomía. Eso no me interesa a mí. No, aquí es bioquímica, estamos entendiendo, ¿verdad? No me va a decir desde el punto de vista gastronómico, culinario, no, yo no estoy hablando de clase de cocina, es desde el punto de vista bioquímico. ¿Estamos entendiendo, verdad? Ok, se ríe la de pizza, la calle. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces vamos a llegar por aquí. Yo voy a hacer unos mandados ahorita y pues nos seguimos viendo entonces próximo viernes, próximo martes. Y ya sabe, a las 11 se activa ¿cómo se llama el foro. Voy a abrirlo hoy y mañana, ¿oyeron? Bueno, y Bueno, esta presentación ya está en la página para que la descarguen. Dale pues, chicos y chicas. Nos seguimos viendo pues. Gracias por conectarse. Buen día. Bye. igual buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día. Buen día. Tenía el micrófono encendido.